¿Cómo empezar en la espiritualidad cristiana? En un mundo lleno de distracciones y ruido, muchas personas sienten un vacío en su interior, una sensación de que falta algo esencial en sus vidas. Ese anhelo profundo es la necesidad de conexión con Dios. La espiritualidad cristiana no es solo una práctica religiosa, sino una transformación completa del corazón, una relación viva y personal con el Creador. Iniciar este camino no se trata de aprender rituales o repetir oraciones mecánicas, sino de descubrir la verdadera fe, aquella que cambia vidas, renueva la mente y llena el alma de paz. Pero, ¿por dónde empezar? La clave está en comprender los fundamentos de la espiritualidad cristiana y cómo Dios nos llama a acercarnos a Él con un corazón sincero. Paso 1. Fundamentos de la espiritualidad cristiana. Dios nos creó para estar en comunión con Él. Desde el principio, el ser humano fue diseñado para vivir en relación con su Creador, pero el pecado interrumpió esa conexión. Aún así, el amor de Dios es tan grande que nos ha dado la oportunidad de regresar a Él a través de Jesucristo. La espiritualidad cristiana comienza con reconocer que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. La verdadera espiritualidad se basa en la fe, no en las obras. No se trata de intentar ser lo suficientemente bueno para merecer el favor de Dios, sino de aceptar su gracia y caminar en obediencia. Jesús nos enseñó que el único camino hacia el Padre es a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Acercarse a Dios implica conocerlo, y la mejor manera de hacerlo es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz de Dios hablándonos directamente. En ella encontramos dirección, sabiduría y la verdad que transforma nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. El primer paso en la espiritualidad cristiana es rendir nuestra vida a Dios y permitir que Él transforme nuestro corazón. No es suficiente con creer en Dios de manera superficial, debemos buscarlo con todo nuestro ser, con un corazón dispuesto a obedecer y confiar en Él. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29 versículo 13. Muchos creen que acercarse a Dios es difícil, que deben ser perfectos antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que Dios nos llama tal como somos, con nuestras fallas, nuestras dudas y nuestras cargas. Él no rechaza a nadie que se acerque con un corazón humilde y arrepentido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. El fundamento de la espiritualidad cristiana es el amor inagotable de Dios. Todo comienza con reconocer su amor, aceptarlo y decidir caminar en su voluntad. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él en cada aspecto de la vida, entregándole el control y permitiendo que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Quien decide iniciar este camino experimentará un cambio radical en su interior. La paz reemplaza la ansiedad, la esperanza vence al miedo y la certeza de que Dios está presente en cada situación nos llena de gozo. La vida espiritual no se trata de una religión fría, sino de una relación cercana con un Dios que escucha, responde y obra en nuestras vidas. Deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37 versículo 4. Este es solo el primer paso. A medida que avancemos, exploraremos cómo fortalecer nuestra relación con Dios, cómo orar de manera efectiva, cómo enfrentar pruebas con fe y cómo vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito para cada persona que decide seguirlo, y descubrirlo es la mayor aventura de la vida. Ahora que comprendes los fundamentos de la espiritualidad cristiana, es momento de dar el siguiente paso: construir una relación profunda y verdadera con Dios. Paso 2. Construyendo una relación con Dios. Creer en Dios es el primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando cultivamos una relación íntima con Él. No se trata solo de conocer sobre Dios, sino de conocerlo personalmente,
de escuchar su voz, sentir su presencia y permitir que Él guíe nuestra vida. Muchos se conforman con una fe superficial, pero el llamado de Dios es claro: quiere un vínculo cercano con cada uno de nosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8. Dios no es un ser lejano ni inaccesible. Él anhela una relación con sus hijos y nos ha dado los medios para fortalecer ese lazo. En este camino, hay 3 pilares fundamentales que nos permiten acercarnos a Él y crecer espiritualmente: la oración, la palabra de Dios y la transformación interior que produce el arrepentimiento. La oración como comunicación con Dios. La oración es el puente que nos conecta directamente con Dios. No es un simple acto religioso ni un conjunto de palabras repetitivas, sino un diálogo real con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, expresamos nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros anhelos y, sobre todo, nuestra adoración a Dios. Jesús nos enseñó que la oración debe ser sincera, sin apariencias ni hipocresía. Dios no se impresiona con palabras elaboradas, sino con corazones que claman a Él con fe y verdad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6 versículo 6. Orar es más que pedir, es escuchar, agradecer y rendirse a la voluntad de Dios. Una vida de oración constante nos mantiene conectados con Él y nos permite experimentar su poder y dirección en nuestra vida diaria. La importancia de la Biblia en la vida espiritual. Dios nos habla de muchas maneras, pero su principal medio de comunicación con nosotros es su palabra. La Biblia no es un libro común, sino la revelación de Dios para la humanidad. En ella encontramos su carácter, su voluntad y las promesas que nos sostienen en cada temporada de la vida. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses capítulo 3 versículo 16. No podemos conocer verdaderamente a Dios sin sumergirnos en su palabra. Leerla con devoción nos transforma, renueva nuestra mente y nos ayuda a discernir entre lo que es correcto y lo que nos aleja de Él. Es nuestro alimento espiritual, nuestra guía en tiempos de confusión y nuestra fortaleza en momentos de debilidad. Cada palabra en la Escritura tiene el poder de traer vida y dirección. Quienes se comprometen a meditar en ella experimentan un cambio profundo en su manera de pensar y actuar. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1 versículo 25. No basta con leer la Biblia ocasionalmente. Es necesario estudiarla, meditar en ella y aplicarla en nuestra vida diaria. Cuanto más la conocemos, más conocemos a Dios y más fuerte se vuelve nuestra fe. El arrepentimiento y la transformación espiritual. Nadie puede acercarse verdaderamente a Dios sin experimentar un cambio de corazón. La relación con Él comienza con un arrepentimiento genuino, con el reconocimiento de que necesitamos su gracia para ser transformados. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por los pecados cometidos, sino tomar la decisión firme de apartarse de ellos. Es un cambio de dirección, un nuevo comienzo donde dejamos atrás la vieja vida y abrazamos la vida nueva en Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3 versículo 2. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos. Aquellos que se acercan a Él con humildad y deseo de cambiar encuentran restauración y propósito. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14. El resultado del arrepentimiento verdadero es una transformación interior. Dios no solo perdona, sino que también cambia nuestras actitudes, deseos y manera de vivir. Nos llena de su espíritu, nos capacita para vencer la tentación y nos guía en el camino de la santidad. Cuando construimos una relación con Dios basada en la oración, su palabra y una vida de arrepentimiento, experimentamos un crecimiento espiritual genuino.
Ya no dependemos de nuestra fuerza, sino de su gracia. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar a aquel que nos amó primero. Construir una relación con Dios no es un evento de un solo día, sino un proceso continuo de entrega, fe y crecimiento. Cuanto más buscamos su presencia, más cerca estamos de su corazón. Y cuando caminamos de su mano, experimentamos la paz, el gozo y la plenitud que solo Él puede dar. El siguiente paso en este camino es aprender a permanecer firmes en la fe a pesar de los desafíos, fortaleciendo nuestra vida espiritual y caminando en obediencia. Paso 3. Creciendo en la vida espiritual. Iniciar una relación con Dios es el primer gran paso, pero el verdadero desafío es mantenerla y hacerla crecer. La vida espiritual no es estática, es un proceso continuo de madurez, donde cada día nos acercamos más a Dios, aprendemos a depender de Él y reflejamos su carácter en nuestra vida. Muchos comienzan su caminar cristiano con entusiasmo, pero con el tiempo se enfrían, se distraen con las preocupaciones del mundo o se desaniman ante las pruebas. Sin embargo, Dios no nos llamó a una fe pasajera, sino a una vida de crecimiento constante, donde nuestra relación con Él se fortalezca y dé frutos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro capítulo 3 versículo 18. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Es el resultado de una decisión intencional de buscar a Dios cada día, de alimentarnos de su palabra, de fortalecer nuestra fe y de vivir en obediencia a su voluntad. Es un camino que exige esfuerzo, pero que nos llena de propósito, paz y poder espiritual. Uno de los elementos más importantes del crecimiento espiritual es la congregación. Aunque la relación con Dios es personal, no fue diseñada para vivirse en aislamiento. La comunidad de creyentes es un regalo de Dios para apoyarnos, edificarnos y fortalecernos mutuamente. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios capítulo 27 versículo 17. Cuando nos rodeamos de otros creyentes, nuestra fe se fortalece. La iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de Cristo en la tierra, un lugar donde somos enseñados, animados y corregidos cuando es necesario. Aquellos que intentan vivir su fe solo suelen debilitarse y ser más vulnerables a la duda y el desánimo. Pero crecer espiritualmente no solo se trata de congregarse, sino también de aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. La madurez espiritual no se mide por cuánto conocimiento bíblico tenemos, sino por cuánto aplicamos en nuestra vida. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dios nos habla a través de su palabra, de su espíritu y de las circunstancias. Un cristiano que crece espiritualmente es aquel que no solo escucha a Dios, sino que responde con obediencia. Muchas veces, esto significará tomar decisiones difíciles, alejarnos del pecado, renunciar a cosas que nos apartan de Él y someternos a su voluntad, aunque no la entendamos completamente. El crecimiento espiritual también se fortalece a través de las pruebas y dificultades. Aunque nadie quiere atravesar momentos difíciles, la realidad es que las pruebas son herramientas que Dios usa para purificarnos, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para crecer en fe y carácter. A través de ellas, aprendemos a confiar en su fidelidad, a esperar en sus promesas y a experimentar su paz en medio de la tormenta. El crecimiento espiritual no solo se mide en cuánto conocimiento adquirimos o en cuántas oraciones hacemos, sino en cuánto reflejamos a Cristo en nuestra vida diaria. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, comenzamos a manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14 versículo 17. No hay mayor testimonio de un cristiano maduro que una vida que refleja a Cristo en su carácter, en sus palabras y en sus acciones.
Crecer en la vida espiritual significa aprender a vivir cada día en comunión con Dios, confiando en su dirección y buscando siempre su gloria. A medida que avanzamos en este camino, el siguiente paso es comprender cómo llevar nuestra fe más allá de nosotros mismos, compartiéndola con otros y cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado. Módulo 4. Compartiendo la fe y viviendo en el Espíritu. El crecimiento espiritual no es solo para beneficio personal. Cuando Dios transforma una vida, lo hace con un propósito más grande, que su luz brille a través de nosotros y alcance a otros. La fe cristiana no es algo que se guarda en lo privado, sino que se manifiesta en cada aspecto de la vida y se comparte con quienes nos rodean. Jesús nos dejó un mandato claro: ser testigos de su amor y anunciar su mensaje al mundo. No se trata de imponer creencias, sino de reflejar con nuestra vida el poder transformador de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5 versículo 14. Compartir la fe no siempre significa predicar en un púlpito. La mejor forma de evangelizar es con el testimonio de una vida que refleja a Cristo. Cuando las personas ven en nosotros un amor genuino, una paz inquebrantable y una fe firme, se sienten atraídas hacia Dios. Pero no basta con vivir la fe en silencio. También debemos estar preparados para hablar de nuestra esperanza y responder con sabiduría a quienes buscan la verdad. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos en su obra. Cada cristiano tiene un llamado único dentro del cuerpo de Cristo, ya sea enseñando, sirviendo, evangelizando o intercediendo. Cuando vivimos en el Espíritu, dejamos que Dios nos guíe para impactar a otros con lo que Él nos ha dado. Vivir en el Espíritu significa caminar en obediencia y permitir que el Espíritu Santo nos transforme diariamente. No podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra propia fuerza, sino a través del poder que Él nos da. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones del mundo y perder el enfoque espiritual, pero aquellos que viven en el Espíritu buscan las cosas de Dios por encima de todo. Su prioridad no es el reconocimiento humano ni la acumulación de bienes, sino cumplir la voluntad del Padre. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Un cristiano que comparte su fe y vive en el Espíritu se convierte en un instrumento de Dios para traer esperanza a un mundo necesitado. Su vida es un testimonio vivo del poder de Cristo, y su misión es clara: extender el reino de Dios en la tierra. Cuando entendemos que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para impactar a otros, nuestra vida cobra un significado mayor. Dios nos llama a ser embajadores de su amor, a vivir con propósito y a caminar cada día guiados por su Espíritu. El siguiente paso es tomar acción. No basta con saber lo que Dios nos llama a hacer, es momento de vivirlo con valentía y fidelidad. Conclusión y plan de acción. Comenzar en la espiritualidad cristiana es el primer paso de un viaje que transforma vidas, pero lo más importante es perseverar y crecer cada día en la fe. No se trata de momentos esporádicos de búsqueda de Dios, sino de construir una relación sólida y profunda con Él. Muchos inician con entusiasmo, pero con el tiempo se enfrían por distracciones, pruebas o la rutina del día a día. Es aquí donde la clave del crecimiento espiritual está en la disciplina y la constancia. Creando un hábito de vida espiritual constante. La vida espiritual no se sostiene en emociones pasajeras, sino en hábitos sólidos que nos acercan a Dios. Así como el cuerpo necesita alimento para fortalecerse, el espíritu necesita ser nutrido diariamente con oración, la palabra y la comunión con Dios. Para desarrollar un hábito espiritual constante, es importante tener un tiempo fijo de oración y lectura bíblica cada día. Meditar en la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. Congregarse y rodearse de personas de fe que edifiquen nuestro caminar espiritual. Servir a Dios con los dones y talentos que Él nos ha dado. Un cristiano que hace de su relación con Dios una prioridad experimenta crecimiento, madurez y fortaleza en cada área de su vida.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Cómo mantenerse firme en la fe y crecer cada día. El crecimiento espiritual no es automático. Es un proceso de lucha, perseverancia y rendición diaria a Dios. Para mantenerse firme en la fe, es crucial rechazar las distracciones que alejan de Dios y priorizar lo eterno sobre lo temporal. Permanecer en oración y ayuno para fortalecer el espíritu y vencer las tentaciones. Depender del Espíritu Santo para recibir dirección y poder en la vida diaria. No desanimarse ante las pruebas, sino verlas como oportunidades para fortalecer la fe. Por lo cual, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Dios nos llama a una fe viva, activa y comprometida. No basta con saber lo que debemos hacer, debemos ponerlo en práctica y hacer de nuestra espiritualidad una prioridad. Desafío práctico: 30 días de crecimiento espiritual. Para ayudarte a fortalecer tu relación con Dios, te propongo un desafío de 30 días de crecimiento espiritual. Durante este tiempo, te comprometerás a orar cada día por al menos 15 minutos. Leer y meditar en un capítulo de la Biblia diariamente. Practicar la gratitud escribiendo 3 cosas por las que das gracias a Dios cada día. Aplicar una enseñanza bíblica en tu vida diaria. Compartir lo que Dios está haciendo en tu vida con alguien más. Si eres constante, en 30 días notarás cómo tu fe se fortalece, tu mentalidad cambia y experimentas la presencia de Dios de una manera más profunda. Acepta el desafío y comienza hoy mismo. Llamado a la acción. Si este contenido te ha bendecido y crees que puede ayudar a alguien más, te invito a suscribirte, comentar y compartir este mensaje. No sabes a quién puedes estar alcanzando con una simple acción. Es tiempo de vivir una fe verdadera, de compartir el amor de Dios y de permitir que su Espíritu guíe cada paso de nuestra vida. Dios te está llamando a crecer, a hacer luz y a marcar la diferencia en este mundo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?